Oportunidades robadas. Capítulo 45. Donde todo está bien. Oh, vamos, ¿a quién estoy engañando? Aizawa miró con incredulidad a los dos niños en su sofá. Parpadeó y. No, Izuku y Eri todavía estaban allí. El niño parecía un poco deslumbrado, pero el niño en su regazo dormía profundamente. ¿Izuku?, preguntó Aizawa. El rostro del chico se iluminó mientras se levantaba del sofá con cuidado para no despertar a la chica. ¿Aizawa-sensei? Antes de que el hombre tuviera la oportunidad de decir algo, Izuku lo abrazó con fuerza. El hombre se congeló por un segundo, hasta que la respiración agitada de su estudiante lo sacó de golpe y lo rodeó con sus brazos. Izuku notó, tenía más carne que la última vez que lo vio. Todavía estaba delgado pero ya no demacrado, algo que definitivamente no debería haber sido posible en tan poco tiempo. El chico hundió la cabeza en el cuello del hombre, acariciando el suave cabello. Aizawa lo atrajo hacia sí y comenzó a frotar círculos relajantes en su espalda. Le tomó unos minutos al chico calmarse lo suficiente como para hablar. Lo siento, sensei, es solo que hizo una pausa para alejarse del abrazo. Es bueno ver una cara amistosa de nuevo. El hecho de que él llamaría a Aizawa de todas las personas amigable, demostró que realmente debe haber sido una semana estresante. ¿Qué sucedió?, preguntó el hombre, tomando su lugar en el sillón, dejando que el chico se recostara en el sofá. Había aprendido que, por muy jodida que fuera la situación, la única forma de acercarse a Midoriya de forma adecuada era mantener la calma y la serenidad, un ancla cuerda en un océano de locura. Y además no es que hubiera un protocolo sobre cómo consolar a un estudiante secuestrado por su padre villano, así que escuchar parecía la mejor opción en este momento. Bueno, después de, parecía estar en conflicto en cuanto a lo que se suponía que debía decir. Aizawa se dio cuenta de que probablemente sabía sobre All for One, y estaba buscando una manera de decírselo o evitar el tema por completo, por lo que decidió prescindir de Midoriya. Sé sobre All for One. Izuku se congeló. No levantó la vista cuando graznó. ¿Tú, lo haces? Sí, suspiró el hombre. Desde después de camino. Lamento que no te lo hayamos dicho antes, pero tu madre quería esperar el momento adecuado. El chico asintió aturdido y Aizawa se puso de pie. Pero de todos modos mantén ese pensamiento, llamaré a Olmig, ya que ha estado muy preocupado desde que desapareciste. Puedes contarnos todo una vez que llegue aquí. El maestro no dijo que él también había estado preocupado. Sabía que estaba suficientemente implícito. De repente, la cabeza de Izuku se levantó y parecía que iba a empezar a llorar. Bueno, no realmente, pero lo suficientemente estresado. Todo podría. Parecía asustado. Todo podría. Él y si se entera, él y no terminó la oración. Después de lo que hizo All for One, el chico tragó saliva y cayó en el sofá, aparentemente considerando todas las formas menos dolorosas de irse. Él lo sabe, dijo Aizawa. Izuku miró hacia arriba, mortificado y de alguna manera luciendo aún más asustado, por lo que Aizawa continuó. Él lo sabía desde camino. Y antes de que preguntes, no hay más testigos sorpresa. Lo cual era, por supuesto, una mentira. Pero en el libro de Aizawa era necesario. Estaba claro que Izuku era inestable en este momento, por lo que no había forma de saber cómo lo afectaría traer a Bakugo a esto, excepto por el hecho de que probablemente tendría un efecto negativo. Izuku asintió aturdido. Eri se despertó, bostezó y miró a su alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, con la voz pesada por el sueño. Luego, miró a la maestra y sonrió dulcemente. Buenos días, Aizawa-sensei. Buenos días, Eri, respondió con un suspiro. Llamó al simio rubio, y en realidad tuvo que llamar 2 veces porque eran las 5:30 de la mañana y el ex artista callejero número 1 parecía estar durmiendo como el ser humano funcional que deseaba ser. Lo que no quiere decir que el esqueleto rubio no pareciera estar listo para encender cualquier remanente de One for All que le quedara para llegar más rápido, una vez que entendiera lo que estaba sucediendo. Después de que terminó la llamada telefónica, Aizawa caminó hacia su mini refrigerador y sacó un Capri-Sun y una de las bebidas aprobadas por el hospital de Izuku que comenzó a almacenar porque el niño se parecía demasiado a su mentor para recordar que su cuerpo necesitaba sustento y tal. El niño lo miró de una manera que aún no había visto, pero la niña simplemente agarró el azúcar diluido glorificado y apuñaló el plástico con su pajilla. Luego comenzó a hablar vívidamente con Izuku sobre una de las caricaturas populares mientras el niño asentía e intervenía de vez en cuando mientras bebía de la pajita como un viejo sabio en su última pipa de humo.
Después de aproximadamente media hora en la que Aizawa básicamente envió la noticia de que el niño problemático había sido recuperado, mientras se aseguraba de mantener los detalles muy bien ocultos, léase. Negarse a responder, Olmig cerró la puerta de golpe contra la pared y entró en la habitación. Se ve menos como si hubiera estado durmiendo y más como si acabara de escapar de un ataque de villano. Ambos niños comenzaron, pero Eri se recuperó más rápido y saltó del regazo de Izuku gritando Toshi-san. Antes de que se estrellara contra el hombre con una velocidad que lo habría derribado, si hubiera sido más pesada. Tal como estaba, el hombre solo tropezó un poco, pero la levantó y la abrazó con fuerza. Eri, me asustaste, ¿dónde has estado? Con Izumi y Midoriya-san. Ella respondió mientras él la bajaba al suelo. El hombre se congeló y miró al chico que estaba sentado, pero no lo miraba. Izuku, dijo, pero dejó las palabras colgando, esperando que el chico las recogiera y continuara con algunas propias. Olmigdi comenzó y el hombre dio un paso adelante. Izuku se encogió un poco en sí mismo pero continuó a un ritmo rápido. Lo sé, parecía luchar por las palabras, lo sé. Y entiendo que All for One te lastimó a ti, a tu mentor y a muchas otras personas, pero y una mano aterrizó en su hombro e Izuku cerró la boca y cerró los ojos con fuerza. Después de unos 5 segundos, abrió los ojos. Olmig parecía dolido. Lentamente, tiró del niño más cerca. Izuku estaba congelado, no podía moverse cuando el hombre lo atrajo hacia su pecho y lo rodeó con ambos brazos flacos. Izuku, tú no eres él, ni ahora ni nunca. Un mentón descansaba sobre su cabeza e Izuku podía oír tanto como sentir sus palabras: eres un buen chico, serás un gran héroe, y nada puede convencerme de lo contrario. Lentamente, Izuku levantó sus propios brazos y le devolvió el abrazo. Era feroz y apretado, pero más débil de lo que debería haber sido. Toshinori lo atrajo con más fuerza y frotó círculos relajantes como el niño en su hombro. Los dos maestros y el héroe en entrenamiento estaban sentados en la oficina, los dos adultos esperaban que el adolescente comenzara. Dado que esta no era una discusión para que Eri escuchara, habían llamado a Recover Eagle para que la cuidara, ya que ella era parte de la muy pequeña dispersión de personas con las que la niña se sentía cómoda. La mujer parecía enojada, luego estupefacta, luego simplemente suspiró, tomó la mano de la niña y salió, lanzando miradas a Aizawa que prometían una muerte prolongada y dolorosa si se negaba a informarla más tarde. Pero, el héroe clandestino había tratado con Inko Midoriya lo suficiente como para saber cómo manejar esas miradas. Izuku respiró hondo y se envolvió en la manta, como si creara un abrazo artificial. Aizawa sospechó que también era para ocultar la sudadera con capucha oscura que llevaba puesto, porque, por supuesto, el esqueleto rubio aún no lo había notado. Miró a sus profesores. ¿Qué quieres saber? ¿Qué sucedió? Izuku se encogió de hombros. Realmente no es tan interesante. Después de que Isashi hiciera añicos toda mi percepción de la realidad revelada, pasé los últimos días como un teleadicto viendo Netflix. Aizawa parpadeó y estaba preparado para preguntar de nuevo para asegurarse de que no había oído mal. Olmig no tuvo tales escrúpulos, porque preguntó que... Sí, bueno, ya que realmente no lo quería cerca de mí, y él no podía darme acceso a internet, ya que me habría puesto en contacto contigo, me dio una tableta y me colocó en una habitación. No estaba cerrado, podía moverme, pero la alternativa era pasar tiempo con Shigaraki y Kurohiri, lo cual terminé haciendo, así que tal vez no sea la opción más práctica, sacudió la cabeza. Olmig abrió la boca una vez más, pero Aizawa lo detuvo. Izuku continuó. Intenté escapar una vez, pero luego me atrapó y trajo a Eri como palanca. ¿Y cómo y por qué exactamente terminaste aquí? La versión corta es que me convertí en una plaga suficiente para que me enviara de vuelta. Puedo ver que Aizawa pensó, pero su rostro permaneció impasible. Sin embargo, lo que dijo fue... Y una vez más preguntó. ¿Cómo? Izuku levantó la vista, una expresión sombría amaneciendo en sus rasgos. Descubrí una parte de su plan. Ambos maestros se inclinaron. No tuve acceso a las noticias en los últimos días, pero ha habido un aumento significativo en los incidentes relacionados con Trigger, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, antes de que me enviara aquí, me las arreglé para husmear en su computadora. Él, muy recientemente, podría agregar, envió un montón de Trigger aquí desde el extranjero. No lo vi muy bien, pero parecía tener muchas direcciones y nombres de pandillas y cosas así, creo. No sé qué está planeando, pero la distribución masiva de Trigger definitivamente es parte de eso. Sacudió la cabeza mientras fruncía las cejas. Pero no pude ver ninguna prueba de dinero en ninguna parte.
Sin saldo, sin registros, miró hacia arriba, es como si los diera gratis. Aizawa asintió. Está bien. Es mejor que nada. ¿Conseguiste ver algo más? Izuku negó con la cabeza. No. Está bien, continúa entonces, ¿cómo te las arreglaste para ganar tanto peso en tan poco tiempo? Izuku se encogió de hombros. Píldoras mágicas, dijo completamente inexpresivo. No tengo idea de qué había en esas cosas, pero sea lo que sea, hizo un gesto para sí mismo, funcionó. All Might jadeó y Aizawa se abofeteó mentalmente. Está bien, ¿algo más que quieras mencionar? Izuku parecía querer negar con la cabeza, pero luego se detuvo. Frunció el ceño mientras parecía concentrarse intensamente durante unos segundos. Luego se detuvo, suspiró y miró hacia arriba con una mirada de resignación en su rostro. Tengo otro Kirk. Además, ha vuelto a su estado completamente curado. Un gato podría haber estornudado al otro lado del campus y habría sonado como un cañonazo. ¿Tú qué? ¿El qué? Sí, el chico se encogió de hombros, aunque la indiferencia del gesto se perdió en lo dolorosamente falso que era. Me acabo de dar cuenta. Hay otro hilo aquí. No puedo decir exactamente lo que hace, solo está ahí por el momento. En cuanto a la otra cosa, activó a la fuerza el Imikir de Eri y retrocedió unas cuantas décadas, así que ya no es una patata. All Might parecía escandalizado, pero Aizawa solo se frotó las sienes. El niño problemático iba a ser su fin. Nos concentraremos en descifrar el asunto de Kirk entonces. La siguiente pregunta es, ¿dónde quieres quedarte? Izuku parpadeó. ¿Por qué tendría que quedarme en otro lugar? Porque no puedes quedarte con tu madre. El chico hizo una mueca y Aizawa podría haberse abofeteado. Tienes otras dos opciones. Puedes quedarte en los dormitorios, o tú y Eri se mudan con All Might. Izuku miró a sus maestros, confundido. ¿Por qué querría dejar los dormitorios? ¿No tengo escuela? All Might hizo face palme esta vez. Aizawa suspiró y sacudió la cabeza. Niño, no vas a volver a la escuela. Sin mencionar que te han secuestrado de dichos dormitorios. Izuku abrió la boca pero su maestro no lo dejó terminar. No me importa lo lejos que te quedes atrás, no puedes seguir adelante si no eres lo suficientemente estable emocionalmente para pasar el día. Pero no lo eres. Fue All Might quien lo dijo esta vez y su tono era de acero. Acabas de pasar por algunos descubrimientos devastadores y no estás bien. Todos podemos ver eso. Sé que dije que te convertirías en un héroe y lo mantengo. Pero no tienes que hacerlo todo ahora. Se le permite esperar y descansar y asegurarse de que está bien. Los traumas múltiples no son buenos para tu salud y no importa lo que digas, no puedes convencerme de que estás perfectamente bien. El hombre se incorporó y colocó sus manos sobre los hombros del niño. Nadie te está pidiendo que estés bien. Hablaremos de cuándo volverás a la escuela, pero, hasta entonces, debes asegurarte de que puedas soportar la escuela. Así que, por favor, dinos dónde quieres quedarte. Si quieres quedarte con tus compañeros de clase, puedes hacerlo, pero si sientes que sería demasiado para ti, puedes quedarte en mi casa, como solía hacerlo Eri. No tienes que pasar por esto solo, Izuku. Por favor, el hombre se arrodilló frente al adolescente. Déjanos ayudarte. Izuku miró hacia otro lado. Me gustaría quedarme en los dormitorios. Los demás deben estar preocupados y, si yo y Eri todavía tenemos que entrenar, creo que sería más fácil si ya estuviéramos en el campus. All Might sonrió y alborotó su cabello. Es tu elección. Pero, si alguna vez sientes que quieres alejarte o que es demasiado, o incluso si solo necesitas hablar, puedes venir a mí. ¿Me escuchas? No tienes que sufrir en silencio. Pero, ¿qué pasa con tu enseñanza? Siempre tendré tiempo para ti. Izuku logró sonreír y asintió, limpiándose los rastros de lágrimas en los bordes de sus ojos. All Might sonrió y tiró de él para darle otro abrazo. Unas horas más tarde, Izuku siguió a su maestro de salón a los dormitorios. Estaba inquieto y nervioso. Honestamente no supo cómo reaccionar. Eri apretó su mano ligeramente e Izuku la honró con una de sus sonrisas genuinas que se estaban volviendo cada vez más raras en estos días. Eran casi las 8 de la mañana. La mayoría de sus compañeros de clase estarían en clase a esta hora, pero era domingo, por lo que algunos de ellos estaban obligados a dormir hasta tarde. Izuku sonrió y deseó su teléfono, para poder sorprenderlos a todos con un mensaje de texto, como solía hacerlo. No hace tanto tiempo. Le habría dado una sensación de normalidad, pero no tenía su propia ropa, no tenía idea de dónde podría estar su teléfono. Aizawa abrió las puertas de la sala común e Izuku miró detrás de él.
La mayor parte de la clase 1A estaba levantada y en pijama, desayunando mientras se extendía por los sofás. La charla murió momentáneamente mientras todos miraban a sus maestros, y merecía un funeral cuando lo vieron. Izuku tragó saliva y levantó una mano para saludarlos. Uraraka fue la primera en moverse. Un segundo estaba en un sofá, con una taza de chocolate en la mano, y al siguiente lo estaba abrazando y levantándolo del suelo. Izuku perdió el aliento por unos momentos y se abstuvo de empujarla, antes de que ella lo colocara en el suelo y lo abrazara con fuerza. «Nunca me asustes así», ella gritó después de alejarse. Izuku abrió la boca para decir algo, pero vio que Todoroki se acercaba. En menos de un segundo, el adolescente heterocromático llegó, pero se detuvo a un pie de distancia. Tentativamente abrió los brazos e Izuku, agradecido, cayó en el abrazo. No fue el abrazo aplastante de Uraraka. No, fue un abrazo lo suficientemente fuerte como para no perderlo, pero le dio la libertad de alejarse si así lo deseaba. Izuku no lo hizo. El greenete en cambio devolvió el abrazo y enterró su cabeza en el hombro del otro. Sintió a Shinzou acercarse y envolver sus brazos alrededor de él. Poco a poco, todos en la clase 1A estaban allí, formando un gran abrazo grupal alrededor del niño. Estaban diciendo muchas cosas, pero Izuku realmente no las escuchó. Solo se permitió sucumbir al calor y la comodidad de sus amigos. También sintió a Bakugou en el borde. Estaba a 1 metro de ellos, no lo suficientemente cerca para abrazarlos, pero estaba allí. Por mucho que no estuviera de acuerdo con esto, su presencia era relajante, e Izuku no se atrevía a alejarlo. No lo hizo. Simplemente acercó a Todoroki, Uraraka y Shinzou y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no sintió la necesidad de llorar. Izuku se sentó en un campo de entrenamiento mientras esperaba que aparecieran sus dos mentores. All Might ya estaba allí, pero Aizawa todavía estaba arreglando algunas cosas con la clase antes de que apareciera. Lo habían convencido de que descansara durante un día completo antes de que les dijera que necesitaban descubrir su Kirk porque podría ser peligroso. Aizawa quería negarse, pero la posibilidad de que fuera una visión nuclear era demasiado arriesgada incluso para el héroe clandestino. Izuku había recuperado su teléfono. Había aparecido mágicamente en su mesita de noche la noche anterior, junto con las píldoras mágicas y el plan de comidas que se suponía que debía seguir religiosamente. Había llamado a sus maestros de inmediato, pero no tenían idea de qué se suponía que debían hacer exactamente, porque las cámaras no indicaban nada fuera de lo común, por lo que ahora se encontraban en un callejón sin salida. Su teléfono todavía tenía el número de su papá y parecía estar conectado, y hubiera funcionado, si tan solo la señal no hubiera rebotado tan salvajemente alrededor del lugar que terminaron soltándola. También enviaron las píldoras a un laboratorio para que las revisaran, y los resultados todavía estaban muy lejos de estar terminados. Entonces, ahora, los dos usuarios de One for All estaban sentados en el enorme campo de entrenamiento, mientras el héroe clandestino se dirigía a la escena. «Está bien», dijo Aizawa. «Yo y All Might iremos allí», señaló hacia el final de la habitación. «Activarás tu Kirk. A la primera señal de que algo anda mal, lo apago». Izuku asintió y sus maestros se fueron a cubrirse. Izuku cerró los ojos y sintió su hilo. Era estático, pero, al mismo tiempo, bastante vívido y maleable, siempre en movimiento. Lo más parecido a lo que Izuku pudo comparar fue uno de esos clips en los que alguien puso una serie de pinturas en un estéreo y encendió el ritmo para ver cómo los colores se transformaban juntos. Tal vez estaba relacionado con el movimiento de alguna manera. Miró a su alrededor. Había una distancia bastante grande entre él y las paredes. Los maestros tomaron el campo de entrenamiento en un momento en el que sabían que ninguna clase lo usaría. El greenete respiró hondo y encendió el Kirk. Zumbaba dentro de él, latía en su pecho de la misma manera que lo haría su corazón cada vez que iba a un concierto. Sin embargo, no pasó nada. Parpadeó y miró a su alrededor. No, todavía nada. Oh, pensó, quizás esté activado por movimiento. Asegurándose de que el don estuviera activo, Izuku respiró hondo y dio un paso adelante. Al momento siguiente, su rostro estaba a unos centímetros de la pared. Izuku parpadeó y apagó el Kirk. Se dio la vuelta y miró al otro extremo. Estaba al menos a 100 metros del lugar desde el que había comenzado. All Might y Aizawa caminaban hacia él e Izuku hizo lo mismo. Tuvo que detenerse un par de veces porque, adivina qué, su resistencia aún era una porquería. Una vez que llegó a sus maestros, se sentó a descansar y Aizawa empujó con fuerza una bolsa de gelatina en su mano. ¿Qué sucedió?, preguntó el hombre.
No lo sé, dijo Izuku, rasgando la tapa y sorbiendo satisfecho el dulce éxtasis de la pequeña variedad de cosas que se le permitió comer. Di un paso adelante y me desperté cerca de la pared. ¿Algún Kirk de teletransportación? All Might se encogió de hombros. Aizawa negó con la cabeza. Quizás. Lo intentaremos de nuevo con un poco de suerte, podremos encontrar detalles hoy. También tenemos que entrenar el Kirk de Eri. Todavía es peligroso, y no podemos darnos el lujo de que se vuelva loco. Sobre el Kirk de Eri All Might comenzó. Dijiste que lo hizo saludable de nuevo. ¿Crees que podría ir? Dejó la frase sin terminar, pero no había necesidad de ello cuando ambos hombres de cabello oscuro sabían lo que quería decir. Izuku sacudió la cabeza con tristeza. Todavía no tengo control sobre eso. Tiene unos 2 siglos por encima de ti, años suficientes para experimentar. Apenas tienes unas pocas décadas. Miró hacia abajo, las manos retorciéndose en su regazo. Por mucho que quiera, no tengo suficiente control para asegurarme de no rebobinarte demasiado. El hombre asintió y miró hacia otro lado. Dijo Aizawa. Es por eso que, después de que descubramos este Kirk, intentaremos entrenar al otro. Ahora, ¿hay alguna objeción? No hubo ninguno. Izuku regresó a la sala común aproximadamente media hora antes de lo que se suponía que debían hacer sus compañeros de clase. Él y sus 2 maestros habían pasado el día entrenando sus quirks. Al más nuevo decidió llamarlo Kickstep. Le dio la habilidad de que, en un solo paso, podía viajar cualquier distancia dentro de los 100 metros. Podía atravesar materiales sólidos mientras estaba en eso. Desventajas. Solo podía ir en línea recta y no tenía idea de lo que sucedería si se detuviera contra una pared. Había tratado de probarlo, pero Aizawa le dio un rotundo no y lo dejó así. Habían practicado durante unas horas, hasta que el uso excesivo de Kirk lo alcanzó y se sintió demasiado mareado para continuar. Después de eso, probaron el Kirk de Eri. Aizawa, que ya lo había entrenado una vez, sabía bastante bien cómo poner ciertos términos en un vocabulario accesible para un niño de 5 años. Izuku no sabía si debería sentirse aliviado o condescendiente. Todavía no sabía cómo configurar el tiempo de rebobinado, pero sabía cómo encenderlo y, lo que es más importante, cómo no encenderlo, así que supuso que eso era una ventaja. Se sentó en los sofás y miró al techo. La iluminación estaba apagada, la pintura se había hecho funcionar con las luces blancas. La decoración se veía torcida y un poco incómoda, pero Izuku no podría estar más agradecido por lo que hicieron sus amigos. La puerta se abrió y entraron algunos de sus compañeros. Él los miró y saludó y ellos le devolvieron el saludo. Bakugou entró y los 2 se miraron durante unos segundos antes de que Bakugou se burlara y fuera a la cocina. Todos deambulaban por la sala común y el estómago de Izuku eligió ese momento exacto para recordar lo jodido que estaba y exigir sustento. El chico gimió y se dirigió a la cocina. Bakugou estaba cortando algunos pimientos y realmente no se detuvo cuando vio el granete. Había algo muy malo en que alguien cortara algo sin mirarse los dedos. Izuku no dijo nada, solo se dirigió a la nevera y sacó una de sus comidas preparadas. Luego se sentó en el mostrador y comenzó a masticarlo. Después de 5 minutos de silencio total, Bakugou se sobresaltó. Entonces, ¿cómo va el entrenamiento? Izuku estuvo a unos segundos de no responder, no porque quisiera ser malo, para su consternación, sino porque Bakugou nunca fue quien abrió una conversación debido al silencio incómodo. Pero decidió hablar, porque, en este momento, tampoco quería sentarse en silencio. Bastante bien, creo. Se encogió de hombros. Tengo un nuevo Kirk, dijo la última parte principalmente para ver qué reacción sacaría del rubio. Bakugou siempre había sido sensible al tema de quitarle peculiaridades, y había una pequeña parte de él que disfrutaba jugando con el adolescente explosivo. Bakugou se congeló por un segundo antes de volver a picar sus pimientos, aunque sus movimientos ahora eran forzados, un pequeño e invisible temblor ondulaba alrededor de sus músculos. ¿Justo ahora? Sí, abrió la P antes de sorber de una manera muy molesta de la pajita. Bakugou trató de encogerse de hombros. Izuku no podía ver su rostro, pero podía adivinar cómo giraban sus engranajes en busca del siguiente argumento. Bueno, supongo que Isashi realmente lo está logrando. Izuku se congeló. No, sus ojos se abrieron, no puede ser. Abrió la boca y su voz se quebró cuando habló. ¿Qué acabas de decir? Bakugou bajó el cuchillo, el temblor era un poco más obvio ahora. Dije. All for One realmente lo ha logrado. Izuku se puso de pie, con las manos temblando sobre el mostrador.
Miró hacia abajo, el cabello oscureciendo la mayor parte de su rostro, mientras una voz profunda que no se adaptaba a su cuerpo salió de su garganta. Supieras. Estaba temblando y Katsuki sintió que algo andaba mal cuando se dio la vuelta para mirar al adolescente. Lo sabías. Ahora no había mostrador entre ellos, solo mucho espacio. Izuku parecía absolutamente furioso. Mira, Izuku, comenzó Bakugou, pero Izuku rugió y saltó sobre él. Maldito imbécil, lo sabías, lo sabías, lo sabías. Dijo mientras atacaba al rubio. Un mes antes, Katsuki habría tenido que protegerse a sí mismo. Ahora bien, los golpes, por bien dirigidos que fueran, eran débiles y patéticos, no más fuertes que los de un niño. Katsuki no sabía qué hacer, pero agarró sus brazos e impidió que atacara. Izuku rugió una vez más y lo golpeó en la espinilla. Vale, eso dolió. Katsuki gimió, pero se mantuvo firme mientras el niño más pequeño lloraba y gritaba. La gente comenzaba a reunirse, pero el rubio no les prestó atención, toda su atención se centró en el chico frente a él. Un segundo después, se separaron, Aizawa los miró a ambos. Izuku no le prestó atención, ya que seguía tratando de llegar al rubio. Tú no tenías derecho. No tenías derecho a ocultármelo. ¿Cómo pudiste? Suficiente. Aizawa tronó y el espectro de cabello verde pareció reconocer al maestro por primera vez. Tú. Ve a tu habitación, hablamos más tarde. Tú miró a Katsuki. Lo mismo antes de alejar al adolescente más pequeño. Katsuki respiró hondo unas cuantas veces mientras se calmaba, solo para ser arrojado al refrigerador por el bastón de caramelo. ¿Qué hizo? ¿Tú haces? El otro gruñó. Pero Katsuki no estaba de humor para discutir en este momento. No es asunto tuyo, gruñó y empujó al otro. Todoroki no lo dejó irse. Él es mi amigo, es asunto mío. Katsuki gruñó. No es mi secreto para compartir, bastón de caramelo, antes de empujar al otro hacia atrás y pisar fuerte a su habitación. Nadie trató de detenerlo. Capítulo 46. A Isashi no se le debe confiar personas. Izuku se despertó a la mañana siguiente después del sueño sin sueños, sintiéndose, considerando todas las cosas, bastante bien descansado, lo cual era una sensación muy extraña. Había algo inquietante en esa comprensión, por lo que no se detuvo en ello. Miró al niño dormido a su lado. Eri estaba acurrucando al conejo verde que le había comprado e Izuku sonrió. Ella había llegado tan lejos. A decir verdad, no había esperado mejorar tanto después de tan poco tiempo, sin considerar el lamentable estado en el que la habían encontrado. Pero aquí estaba ella, cada día más sociable, hablando con sus compañeros de clase, haciendo amigos en el patio de recreo, sonriendo, riendo. Actuando como cualquier otro niño. Izuku sabía que el trauma nunca desaparecería por completo. Siempre habría momentos en los que se despertaría llorando o sudando frío, en los que necesitaría que alguien estuviera cerca y la cuidara. Pero ella se las arreglaría. Era muy fuerte, incluso para ser una niña. Tal vez era tan fuerte porque era una niña. Cuanto más jóvenes eran las personas, más fácil les resultaba recuperarse. Izuku solo esperaba que él no fuera demasiado viejo para recuperarse también. Pero Eri estaba bien. Eri estaba muy bien. Incluso si nunca hablaba con extraños, lo estaba haciendo mejor de lo que nadie podría pedirle. Y si ella puede mejorar, yo también puedo, pensó Izuku mientras se estiraba para alcanzar su teléfono. Abrió la aplicación de noticias y comenzó a desplazarse por las últimas. No fue bueno. Cualquiera que fuera el plan de Isashi, Izuku estaba empezando a verlo tomar. Una vez, los villanos brotaban de la carpintería como hongos después de la lluvia. Y, si bien no se necesitó demasiado de héroes profesionales para contenerlos, era obvio que la gran cantidad comenzaba a agotarlos. Y eso no fue todo. En todas partes en las redes sociales, aparecían mensajes agresivos. Las críticas iban desde la falta de convicción de héroes hasta el enfoque militar que tenían las escuelas de héroe en lo que respecta a los estudiantes. Pero todo estaba relacionado de alguna manera con lo rota que estaba la sociedad y cómo necesitaba cambiar. La gente se estaba rebelando contra la ley Kirk y cómo la prohibición de protegerse a uno mismo era una porquería. Porque así fue. La gente no podía defenderse legalmente de los villanos para que no violaran la ley, dependiendo completamente de los héroes para que vinieran y salvaran el día. Hablaron de cómo estaban en peligro. Cómo se debería permitir a las personas usar sus quirks libremente y que darle tanto poder a un grupo de individuos era una tontería.
no fue bueno. También hubo clips y vídeos de personas pronunciando discursos y alentando a los ciudadanos a luchar y trabajar contra el gobierno. Y la gente allí tenía carisma. Tenían las palabras y los medios, y la cantidad de me gusta y compartidos era demasiado grande para ser considerado completamente inofensivo. Unas pocas semanas más y los héroes tendrían un problema con los manifestantes. Y eso, en sí mismo, no habría sido tan malo, pero Izuku sabía que esas cosas rara vez terminaban siendo protestas pacíficas. Tarde o temprano, alguien comenzaría a arrojar piedras, e Izuku sabía demasiada historia como para permitirse esperar que no hubiera derramamiento de sangre. De repente, una notificación lo sacó de sus cavilaciones. Papá. ¿Cómo van las cosas? Izuku sintió que una vena comenzaba a latir levemente. Wa todavía no podía rastrear la señal del teléfono del hombre, e Izuku se estaba molestando cada vez más por eso. Decidió ignorarlo, esperando que se detuviera. No lo hizo. Papá. ¿Sabes? No es saludable despertarse a esas horas. De verdad, Izuku, deberías usar estos días para descansar. Izuku lo ignoró y comenzó a jugar Candy Crush. Papá. Si no me respondes, supongo que podría aparecer allí yo mismo para asegurarme de que estás bien. Yo. ¿Qué? ¿Quieres? Papá. Me alegro de que pudieras unirte a la conversación. Izuku miró fijamente el dispositivo. Podía sentir la sonrisa del hombre a través de la pantalla. Yo. Oh, sí, claro, hablemos. ¿Conoces todo el asunto de derrocar al gobierno que tienes en marcha? Sí, ¿puedes detener eso? Se está volviendo bastante molesto en este punto. Papá. Me temo que esa no es una opción. Yo. Ah, bueno, vete a la... Papá. No maldigas, Izuku. Yo. No mates gente. Papá. Estás poniendo el listón demasiado alto para mí. Yo. ¿Esto es en serio un juego para ti? ¿Tomas algún tipo de placer enfermizo al destruir todo por lo que todos han estado trabajando? ¿Te hace sentir mejor que me sienta como una porquería? Isashi se quedó en silencio durante unos minutos, escribiendo y reescribiendo el mismo mensaje. Izuku miró fijamente el dispositivo, apretando los dientes mientras esperaba que el otro respondiera. Papá, lamento que te sientas así. Yo solo te extrañé, no fue mi intención lastimarte. Yo, un poco tarde para eso. Hubo silencio por unos momentos e Izuku se permitió esperar que este fuera el final. Sus sueños se hicieron añicos un segundo después cuando la escritura volvió a la pantalla. Papá, te prometo que arreglaré esto. Yo, ¿cómo? Tú eres el problema. Papá, lo entenderás cuando seas mayor. Yo, no te atrevas a sacarme el carné de joven. Papá, cuando Inko se despierte, discutiremos esto como si tuviéramos que hacerlo. Izuku sintió que le hervía la sangre, sus manos apretando el teléfono. Tuvo que contenerse para no romperlo por la mitad cuando sus dedos asaltaron el teclado. Yo, no te atreves a mencionar a mamá. Papá, Izuku, por favor, no seas así. Yo, déjame en paz. Papá, sabes que no puedo. Izuku, no quiero que peleemos. Yo, por favor. Hubo unos segundos de silencio. Izuku parpadeó rápidamente para quitarse la humedad de los ojos mientras miraba la pantalla, esperando que su padre se moviera. Luego, como un regalo del cielo, aparecieron 3 palabras cerca del nombre. Papá está desconectado. Izuku avistó y arrojó su teléfono en la mesita de noche. Se cubrió los ojos con las manos y respiró profundamente durante unos segundos. Fue entonces cuando notó que la respiración a su lado no era tan uniforme como solía ser. Asomándose por detrás del apéndice carnoso, los ojos verdes se encontraron con un curioso par escarlata. ¿Quién fue?, preguntó Eri, con la cara medio enterrada en la almohada. Nadie importante. Izuku sonrió un poco. Ve a dormir. Ya estoy levantado, dijo mientras acercaba al conejito. Izuku sonrió y alborotó su cabello esponjoso. Lo había lavado el otro día. A Eri le encantó cuando le lavó el cabello e Izuku lo encontró un poco terapéutico. Por alguna razón, hacer algo con sus manos lo calmó. Su cuerno era pequeño, casi completamente retraído en su cráneo. Izuku pasó su pulgar sobre la protuberancia. Sospechaba que, eventualmente, desaparecería. Sin peculiaridades, pensó, y la sonrisa desapareció de su rostro. No le gustará crecer sin quirks. Si alguna vez le pedía que le devolviera su quirk, él se lo daría. Tal vez podría darle otro quirk, pensó. Quickstep fue bastante útil y no fue lo suficientemente controvertido como para justificar ningún tipo de intimidación. Podía seguir rebobinando y asegurarse de usarlo para ayudar a la gente.
Si logro controlarlo, podría curar a la gente en el acto. O bueno, asegurarse de que nunca sucedieran lastimados en primer lugar. Le masajeó el cuero cabelludo y la chica cerró los ojos. Dejó que los pensamientos lo abandonaran mientras trataba de calmar a la chica para que volviera de dormir. Eri abrió los ojos. No puedo dormir, ¿estás seguro? Ella asintió. ¿Quieres que te trence el pelo? Ella sonrió y saltó de la cama, regresando un segundo después con su cepillo para el cabello y sus gomas. Tráeme un lápiz también. Parecía un poco confundida, pero agarró uno de los lápices que estaban sobre su escritorio mientras Izuku encendía la luz. Ambos entrecerraron los ojos, pero el chico simplemente cruzó las piernas y palmeó la cubierta frente a él. Eri se sentó e Izuku comenzó a peinarse. Dime si tiro demasiado fuerte, ¿de acuerdo? Sí, dijo, porque en realidad no podía asentir. ¿Qué estás haciendo? ¿Has oído hablar de las trenzas? No, bueno, son un estilo de trenzado tanto de África como del Caribe. Pero lo mejor de esto es que, hace mucho tiempo, la gente no tenía papel, así que se trenzaban mapas y mensajes en el cabello. En realidad, su voz estaba llena de asombro. Izuku se rió. Sí. Además son muy prácticos, evitan que tu cabello se enrede y te da en la cara. Cuando te los quites, tu cabello estará muy rizado. ¿Como el tuyo? Izuku miró críticamente los cabellos sueltos que caían sobre su rostro. Creo que será más bonito. La niña se rió y comenzó a golpear la tapa con los dedos. Izuku sonrió con tristeza. No le había contado toda la historia. Hace unos meses, cuando descubrió cuánto le gustaba a Eri que le trenzaran el cabello, buscó en línea diferentes estilos que podía probar. De enlace en enlace a noticias muy controvertidas, descubrió que los esclavos usaban trenzas para comunicar rutas de escape. La historia era realmente interesante, pero Eri no necesitaba saber cómo mataron a las personas que portaban esos mensajes. Él se lo diría cuando fuera mayor. Por ahora, no estropearía la mañana. Se sentaron en silencio durante unos minutos. ¿Izuku? Preguntó de repente. Dijo mientras separaba otro mechón plateado. ¿Puedes contarme una historia? Izuku parpadeó antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Por supuesto. Hisashi estaba de pie en la barra, hojeando distraídamente su teléfono. Miró los mensajes de texto de hace unos meses. Parte de la razón por la que no quería contarles a Izuku e Inko sobre su otra vida era porque sabía que esto sucedería. Sabía que extrañaría la conversación relajada que tenía con su hijo Y. Cualquier conversación que tuviera con su esposa. Suspiró mientras miraba el hilo agresivo que dejó atrás. Hubiera querido bromear un poco más con su hijo, pero algo en ese último mensaje lo hizo detenerse. A saber, el hecho de que le había recordado demasiado a una conversación similar que había tenido con otro pariente testarudo en el pasado. Hisashi, por favor. No hagas esto. Buri, dijo Hisashi, quitando lentamente las manos de su hermano menor de su traje. No entiendes. Hablaba con una voz calmada y tranquila, la misma que usaría para un animal herido. El peliblanco parecía al borde de las lágrimas. Hisashi no podía recordar cómo se veía cuando su cabello era negro. Ese era un dato que lo enojaba un poco, la inconsistencia de la memoria humana. Yo no quiero entender. Gritó, arrancando las manos de su hermano mayor. Quiero que te detengas. Te conozco, Hisashi, y no me importan los ideales que prediques, solo estás haciendo esto para que las cosas salgan como quieres. Todo se está yendo al infierno y solo estás usando superpoderes para nuestro propio beneficio. Buri tosió pero siguió gritando. Solo estás pensando en ti mismo. Qué cosa tan terrible de decir, dijo Hisashi, dando un paso adelante. Buri no dio un paso atrás. Estoy tratando de comprometerme. ¿No ves que estoy ayudando a la gente? ¿No hay lugar para la apertura de mente en medio de tu justicia? Hisashi frunció el ceño. Tú mismo no eres mucho mejor. Él dijo. Buri tragó saliva. El moreno suspiró y sacudió la cabeza. Incluso si no puedes verlo, estoy tratando de ayudar a la gente. La gente siendo rechazada por tener poderes. Dices que no deberíamos usarlos para nuestro beneficio, pero ¿cómo vas a detenerlo? El mundo ha cambiado, las cosas viejas, las armas viejas, las reglas viejas ya no se sostienen. Dio otro paso adelante, pero esta vez, Buri retrocedió. Hisashi se quedó inmóvil, pero no se detuvo. Mientras todos sigan fingiendo que no hay problema, nada cambiará, nadie se adaptará. Y si la gente no quiere adaptarse, lo único que queda por hacer es devolver las cosas a como eran antes.
Dio un paso atrás y abrió los brazos como para mostrarle a su hermano pequeño la grandeza de su trabajo. ¿No puedes ver? En los 5 años que he tomado el control, he erradicado el 90% del crimen organizado. Te convertiste en el 90% del crimen organizado. Buri gritó. Hisashi suspiró y dejó caer sus manos. Buri, por favor, al menos trata de verlo desde mi punto de vista. No hay forma de contener a estas personas con superpoderes. Al menos no todavía. Yo puedo arreglar eso. Puedo parar la violencia, la desigualdad, el dolor. Puedo evitar que las personas malas lastimen a otros. Haciendo que todos sean impotentes. La gente se llevaba bien antes de los superpoderes. Siseó Hisashi. Buri se mantuvo fuerte, pero una tos le atravesó el pecho. ¿Qué pasa con las personas que mataste? ¿Qué pasa con las personas que no están de acuerdo, Yo no los maté ni di la orden. Apretó los dientes molesto. Es cierto que eran una molestia, pero nunca mandé matarlos. Mis seguidores solo tradujeron mis pensamientos, mi deseo de poner orden y equilibrio en las acciones. Seguidores, escupió Buri. Orden, equilibrio, igualdad, ¿quién eres tú, la segunda venida del maldito Jesús? Jadeó y tosió. Admítelo, Hisashi, solo estás haciendo esto por ti mismo. Siempre has estado solo para ti. No, dijo mientras daba un paso adelante sintiéndose repentinamente muy cansado. Estoy en esto por los dos. Los ojos de Buri se agrandaron y dio un paso atrás. No te atrevas a arrastrarme en esto. Hisashi siguió avanzando, su voz tranquila y tranquilizadora una vez más. La espalda de Buri golpeó la pared. No soy. De ninguna manera tienes la culpa de esto. Levantó las manos y las colocó sobre sus hombros. Buri lo miraba con los ojos muy abiertos, el pulso acelerado bajo sus dedos. Hisashi pensó en el delicado dispositivo que lo mantenía así mientras calculaba su próximo movimiento. Has tomado tus decisiones, hermanito, y todavía te amo a pesar de ellas. Sus manos se movieron a sus mejillas, acunando su rostro que, incluso si pertenecía a un adulto, todavía tenía el tono infantil que parecía no poder sacudir. Apagado. Pero su rostro se volvió doloroso cuando los dedos se entrelazaron en los mechones blancos. Yo también hice el mío. Los ojos de Buri se abrieron y dejó escapar un grito entrecortado cuando perdió el conocimiento. Hisashi lo atrapó para que no cayera al suelo. Buri todavía estaba delgado, nunca se volvió lo suficientemente fuerte a pesar de todo lo que hizo. Hisashi lo acunó durante unos segundos antes de levantarlo y llevarlo a una de las celdas de este complejo. Abrió la puerta con el hombro y entró en la habitación. Acostó a su frágil hermano en la cama tan suavemente como pudo y se aseguró de cubrirse hasta la barbilla antes de levantarse. La celda era de más difícil acceso, pero era una de las pocas que tenía una cama cómoda y un baño separado. Suspirando, alborotó los mechones blancos una vez más antes de salir de la habitación. Empujó la pesada puerta de metal para cerrarla y apoyó la cabeza en la fría superficie. Si solo hubiera podido mostrarte la verdad un poco antes. Sacudió la cabeza. Los pasos resonaron en el pasillo. Al darse la vuelta, vio a Ikemi, corriendo hacia él. Señor. Dijo la mujer mientras enderezaba su espalda. Kento ha vuelto, dice que los Kishimotori habían atacado el distrito oeste. ¿Qué hacemos ahora? Hisashi suspiró y sacudió la cabeza. Maldito Yakuza, nunca aprendiendo a quedarse abajo. Ve a decirle a Shishiri que necesitamos a sus muchachos. Me dirigiré al punto de encuentro. Te veo allí. La mujer hizo una reverencia y dio media vuelta mientras se dirigía a cumplir esa orden. Hisashi suspiró mientras negaba con la cabeza, un hábito que nunca logró abandonar. El Yakuza nunca dejó de ser un dolor real en el trasero, sin importar cuántos siguiera matando. Eran como una hidra, o un hongo muy persistente. Tal vez ahora había logrado librar al mundo de ellos. Había derribado la mayor parte de los 8 preceptos y, quienquiera que quedara, no se atrevería a levantarse contra él. No ahora de todos los tiempos. Sin embargo, Buri había tenido razón en una cosa. En su búsqueda por detener la mayoría de los delitos, se convirtió en la mayoría de los delitos. Sin embargo, no estaba realmente avergonzado de ello. Buri había comenzado su agenda de vigilantes en su preadolescencia con el deseo de ayudar a la gente. Hisashi solo se había quedado para asegurarse de que el idiota no muriera. Pero, mientras más gente veía, más salvaba, se daba cuenta de lo injusto que era todo. Y lo odiaba. Descubrir que tenía un Kirk había sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, finalmente tuvo el poder de cambiar algo. Por el otro, se vio obligado a convertirse en uno de ellos. Pero, con el paso del tiempo, eso dejó de molestarle.
Estaba funcionando y eso era todo lo que importaba. Le tomó un tiempo darse cuenta de que podía devolverle a Quirks. Le había tomado la mitad de ese tiempo descubrir que los hilos brillantes que sentía cuando tocaba a las personas eran sus peculiaridades. Le había costado aún menos aprender a tomarlos. Fue muy interesante ver cómo reaccionaba la gente cuando se ponía nerviosa. Al principio, no era un negocio. Fue más bien que vio cómo algunas personas peculiares que en realidad eran agradables se sentían miserables y cómo algunas personas normales eran atacadas. Entonces, se ofreció a arreglarlos. Después de todo, ¿por qué no? Pero, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no debía hacerlo gratis. Les estaba haciendo un servicio, después de todo. Y Sassy no cobraba dinero. El dinero no era más que papel, moneda que podía cambiar de vez en cuando. Podría ser robado, perder valor. ¿Y cómo exactamente le pones precio a un Kirk? No pidió dinero. Pidió favores. La gente tendía a permanecer en deuda con él durante periodos de tiempo variables. Podía cobrar la deuda cuando quisiera, bajo la amenaza de devolverla al estado anterior. Las personas que obtuvieron Quirks generalmente se encariñaron con ellos y las personas a las que se los quitaron temían aún más una posible abominación. Los enemigos que habían perdido sus Quirks ante él de repente se volvieron muy obedientes cuando se dieron cuenta de que podrían recuperarlos. Era un estúpido veinteañero que se creía inmortal. Cruel como cambiarían las mareas. Lamentablemente, Buri tampoco se sentó sobre su trasero. A pesar de su enfermedad, tenía su carisma y muchas personas se acercaban a él. Él los ayudó, hizo las paces entre ellos, les dio métodos para hacer frente a esta situación. Los vigilantes comenzaron a aparecer de izquierda a derecha, a menudo chocando con su gente. Las peleas se volvieron más violentas, las calles más sangrientas. Es curioso cómo ideales similares podrían evolucionar en caminos tan diferentes. Recordó cuando pasó junto a su hermano que maldijo a Kirk. La puerta era pesada, pero Isashi no tuvo problemas para abrirla. Se chirrió y crujió cuando se abrió, la luz inundó la habitación oscura. Buri se sentó en un rincón, sin mirarlo. Las comidas de los últimos 3 días permanecieron intactas sobre el cemento. ¿Todavía no estás comiendo?, dijo, mirando los platos sin terminar. Pobrecito, te has vuelto tan delgado. Y lo tenía. Cualquier grasa que tuviera se derritió y su piel se pegó a sus huesos. No era saludable y ambos lo sabían. Buri tosió. La manipulación no funciona si sé lo que estás tratando de hacer. ¿No es por el momento en que te rendiste? Ya uní a los delincuentes menores bajo mi facción. Tengo poder, podemos arreglar el mundo. Extendió su mano, rogándole en silencio a su hermano menor que la tomara. Esto no tiene que ser así. Buri gruñó y se arrastró hacia atrás. Sí lo hace. Isashi suspiró y sacudió la cabeza. Esperaba poder convencer a su hermano para que se uniera a él al final. El gobierno finalmente había comenzado a hacer algo y vendrían tras él. Estaba listo para mover su base, pero no podía llevarse a Buri con él. No tenían médico y él no iba a jugarse la vida. Entonces, cuando viniera la policía, encontrarían a Buri. Él tragó. Realmente no quería hacer esto, pero su hermano era demasiado como una espina en su costado para llevarlo con ellos. Pero, al mismo tiempo, no quería que él estuviera en peligro. Usarían a su hermano pequeño para llegar a él, no era la primera vez y ciertamente no sería la última. Buri necesitaba protegerse. Levantó el brazo y sintió el hilo bailar bajo su piel. Un Kirk de almacenamiento simple, lo suficientemente fuerte como para darle una ventaja al otro. Encontré algo que incluso alguien frágil y hambriento como tú puede manejar, dijo. Los ojos del otro se agrandaron mientras trataba de arrastrarse hacia atrás. No hagas esto, Isashi, no hagas esto, por favor. Su mano se cerró alrededor de su frente. Manos débiles trataron de apartarlo, pero no lo suficientemente fuertes para luchar contra él. Buri gritó. Isashi apretó los dientes y apartó la mirada cuando el cuerpo cayó al suelo. Buri se quedó jadeando y jadeando en el suelo, con lágrimas cayendo a raudales de sus ojos. Miró a su hermano mayor con total traición. La oferta sigue abierta si cambias de opinión y, con ese adiós deslucido, salió, dejando la puerta de la celda abierta. Buri no se levantaría pronto. Isashi suspiró. En retrospectiva, esa no había sido su idea más brillante. Tenía mucho más mejor. Podría haberle dado a su hermano cualquier otro Kirk, pero no, tenía que darle solo el que se transformaría y dejaría un legado de individuos con superpoderes empeñados en matarlo. Sí, había tenido días mejores.
Los pequeños alevines estaban comenzando a llegar y Hisashi se frotó las sienes. No entendía por qué estaban aquí. No eran particularmente poderosos o valiosos. En realidad, Hisashi estaba un poco asombrado de que hubieran sobrevivido tanto tiempo. La única razón por la que los mantuvo cerca fue porque Tomura necesitaba aprender a ser responsable. Así que no iba a deshacerse de ellos hasta que resultaran una molestia. Tomura parecía bastante aficionado a sus nuevos juguetes, y sería insoportable si se los quitaran demasiado pronto. Además, había pasado suficiente de los años de la infancia de Izuku recogiendo juguetes y comprando figuritas de héroes porque las que había terminado misteriosamente derretidas sabían lo doloroso que era reemplazarlas. Entonces, no iba a pasar por eso otra vez. Hablando de Tomura, la razón principal de la profana cantidad de molestias a esta hora, no parecía interesado en hacer acto de presencia, probablemente todavía estaba obsesionado con el hecho de que la única persona con la que podía vincularse a través de la cultura pop se había ido temporalmente. De repente, la puerta se derrumbó y el actual héroe número 1 irrumpió. La liga tardó exactamente un momento en sorprenderse antes de adoptar posiciones de lucha a medida que más y más héroes entraban en la sala. Hisashi siguió masticando su tortilla. De repente, el espacio se abrió, escupiendo un Noumu que se colocó entre los héroes y los villanos. A partir de ahí empezaron a pelear. Hisashi debe decir que los villanos eran bastante hábiles, pensó mientras ahogaba un vaso de leche. De acuerdo, todavía eran novatos, pero no eran causas perdidas. El de las cicatrices, Daddy, prendió fuego al techo y saltó por una ventana. Inteligente y eficaz. Oh, instinto de autoconservación también. La habitación ardía mientras Hisashi disfrutaba. No Temenot fue verdaderamente un Kirk maravilloso, y el villano más antiguo de Japón confiaba en él de vez en cuando para asegurarse de que podía mirar algo sin que los molestos héroes se interpusieran en el camino. Le tomó cerca de 5 minutos al contenedor de basura perder su porquería y cremar el Noumu. ¿Sabes?, dijo Hisashi finalmente sentándose. Todos los héroes en la habitación se congelaron momentáneamente. El villano realmente disfrutó el aura malvada que regaló. Esos son bastante caros de hacer. Al héroe de las llamas le tomó 3 segundos orientarse antes de atacar al villano de cabello oscuro. Le tomó un segundo golpear la pared de aire sólido entre ellos. Bueno, entonces, dijo Hisashi girándose hacia Kurohiri. El hombre de la niebla estaba inconsciente, una bala borradora de Kirk se clavó en su pieza del cuello. Hisashi suspiró. Una pena. Agarró al hombre por la armadura de metal y, en un movimiento que se había convertido en memoria muscular durante los últimos 2 siglos, tomó el don de su sirviente. No es como si lo necesitara de todos modos. El villano principal desapareció, dejando atrás a los minions.